Entonces, como la ADN es consecuencia de un proceso de transcripción, es el tema de hoy día. Primeramente, aclaramos un poquito con respecto al ARN, algo que ya habíamos mencionado, ¿no? Es un polinucleótido con enlace fosfodiéster y con respecto a su base nitrogenada ya lo conocemos, ¿no es cierto? En lugar de timina tenemos el uracilo. En la secuencia del ADN, adelante por favor, adelante. Tenemos acá, por ejemplo, las bases clásicas como son la citosina, guanina, adenina, timina. En el ARN tenemos también citosina, guanina, adenina y uracilo, ¿no? Entonces acá tenemos la posibilidad de que si en algún momento tenemos la unión de la doble cadena, siempre será por fuente de hidrógeno. Como en este caso, en la cual se forma un bucle acá y una vuelta, ¿no? Entonces sería la guanina con la citosina, 3 enlaces, adenina con uracilo, 2 enlaces, ¿no? Para mantener la estructura en el ARN, que puede ser el ARN ribosomal, el ARN mensajero, el ARN de transferencia y los pequeños ARN que vamos a estudiar también, ¿no? Esa es la característica en general de las moléculas de ARN. La molécula de ARN es muy importante para hacer posible todo el proceso de producción. Empezamos con uno de ellos bastante conocido, ARN ribosomal. La mayor parte obviamente es ARN y otra porción es de proteínas que forman parte de los ribosomas. En eucariotos hay dos subunidades que tú te acuerdas, le llamamos 80S, ¿no? Y era 60S la subunidad grande y 40S la subunidad pequeña. En procariotas es 70S, 50S la unidad grande, 30S la unidad pequeña. Ese viene del recuerdo del sueco Svedlov, que hizo el estudio de ultracentrifugación. Entonces quiere decir que de acuerdo al tamaño de la molécula, tiende iba al fondo de un tubo de centrífuga. Y de esa manera se consideró la unidad Svedlov. Doctor, ¿Se acuerda? doctor, un segundo. Un ratito. Disculpe. Voy a hacer como ahorita no me ayudan. Sí, Tamaño, el peso molecular. La insulina es 1S, por ejemplo. En el caso de acá hablamos de 80S, hablamos de 70S. Una manera de certificar el tamaño. Eucariota es mucho más grande que procariota. Se supone que si este es 80S, la unidad grande, contiene dos porciones, entonces 60 y 40 y la otra 50 y 30. Y las formas de ARN ribosomal que se está controlado, tenemos una forma que se llama 23S, 16S y 5S de ARN ribosomal. Tenemos tres tipos de ARN ribosomal: 28S, 18S, 5,8S y 5S en eucariotas. Entonces, ¿cuántos tipos de ARN ribosomal encontramos? Nos preguntamos de quién vamos a hablar. De procariota, una bacteria E. coli representante. Muy bien. Entonces, en esta E. coli, el ribosoma es 70S, la porción grande es 50S y la porción pequeña 30S. Pero ¿cuáles son los tipos de ARN que está controlado por los genes? Bueno, puede ser de 23S, siempre unidades Svedberg, 16S y 5S, que se distribuyen en las dos unidades como veremos después. En procariotas es lo que acabo de mencionar. Y en eucariotas partimos de lo siguiente, ¿no es cierto? La subunidad 80S, 60 la grande, 40 pequeña, pero ¿cuáles son los ARN que están incluidos acá? 28S, 18S, 5S en eucariotas. ¿Relacionados con qué? Con proteínas. Se ha calculado que un 60 o 65% está formado por ARN de tipo ribosomal. Y el resto serían las proteínas que conforman la estructura llamada ribosoma, donde se realiza la biosíntesis de las proteínas. ¿No es cierto? Ahora bien, el otro ARN que vamos a recordar sería el ARN de transferencia. Molécula pequeña, ¿no? Tiene la formita de una hoja de trigo, como vamos a ver después. Pero lo importante es que hay una base nitrogenada muy especial, y miren, acá se llama una base especial, por ejemplo, la dihidroglidina, la pseudolidina, la inosina. Esta base nitrogenada se encuentra en el ARN de transferencia. O sea, hay modificaciones, ¿no? El símbolo de la pseudolidina, acá lo tenemos. El símbolo de la ribotimidina, la letra T. Dihidroglidina, la letra D.
la inosina. Entonces, es una característica de quién? De la retransferencia. A diferencia de la anterior, también está controlada por genes determinados, pero esta molécula, cuando es funcional, tiene esta característica. Cuando es funcional, o sea, el transcrito siempre sale con otra característica, pero cuando es funcional, ¿qué características tiene? Pequeña, sí, 75 a 100 nucleótidos. Unos dobleces que hacen recordar a una hoja de trébol. Y algo que se encuentra en ese tipo de ARN son bases nitrogenadas modificadas, ¿no? Como lo estamos mencionando acá, y acá estamos esquemitas de lo de ¿ya? Entonces hablamos de bases nitrogenadas, ¿no? Modificadas. ¿Para qué sirve este ARN? ¿Cuál es su función? ¿Transferencia? Sí, transporta el aminoácido al sitio donde se va a originar la traducción, o sea, al ribosoma. Entonces, un ribosoma que acabamos de ver es el lugar donde se va a realizar la biosíntesis de proteínas. Entonces, quiere decir que acá, entre la unidad pequeña y la unidad grande, tiene que colocarse el ARN mensajero. Y una vez que esté establecido, tiene que haber dos sitios, dos lugares, ¿no?, donde se va a realizar la ubicación de los ARN. Entonces, ¿para qué? Para que sea posible la biosíntesis de proteínas. Quiere decir que constantemente tiene que llegar acá los ARN de transferencia que van a transportar los aminoácidos. Por lo tanto, para transportar aminoácidos tiene que tener un extremo que lo acepte. Justamente en ese extremo, ¿no?, que acá está unificado, tenemos acá el dato de 3', tenemos citosina, adenina como algo característico en este extremo. Entonces tenemos acá 5' y 3'. 5' y 3'. ¿Qué caracterizaba 5'? El inicio, acá está el fosfato, ¿te acuerdas tú? Y el término, el grupo OH, o sea, porque estamos hablando de la ribosa, ¿no es cierto? La ribosa. Perfecto. Esta molécula, así como está, entonces tiene la formita de una hoja de trébol, como se le llama. Los bucles, ¿no?, la actividina, observa acá, ¿no?, lugar de reconocimiento del ribosoma. La letra D sería esta porción de acá, que reconoce al aminoácido ARN de transferencia sintetasa. ¿Qué significa? Que este es una enzima. Una enzima que va a activar, ¿no?, al aminoácido para que cargue, al ARN de transferencia para que cargue el aminoácido respectivo. El anticodón está acá, ¿no?, que es un triplete que complementa al codón del ARN mensajero. Por cierto, si acá hay adenina, uracilo, citosina, acá tiene que haber el complemento de cada uno de ellos en el ARN mensajero. Entonces el anticodón se ubica en este extremo de acá, ¿no es cierto? Tenemos una porción muy variable para los ARN, pero esta porción son estables, ¿no? Estos dobleces son estables, ¿no? Nuevamente, tenemos acá la base nitrogenada que va a caracterizar a este ARN de transferencia. Recuerden que estamos hablando de una pseudouridina, estamos hablando de la ribotimidina, estamos hablando de una dihidroxitina que caracteriza justamente a estos núcleos que estamos viendo acá. ARN de transferencia. Ahora viene el ARN mensajero. El mensajero contiene la base ya conocida. Acá no hay las variaciones que hemos señalado. Se supone que son complementarios de una de las cadenas del ADN. Contiene el código genético, el ARN mensajero contiene el código genético, que son los tripletes o codones que lo veremos después. Son sus características, ¿no? Cada triplete es el código aminoácido, también lo conocemos. Actúa como matriz en el ribosoma para la síntesis de proteínas. Entonces, este ARN mensajero se colocaba, ¿qué te dije?, entre la unidad mayor o grande y la unidad menor o pequeña. Ahí se lo ubica. Entonces, tiene que haber un sitio de unión con el ribosoma, que lo veremos posteriormente también. Se supone que el ARN mensajero proviene del ADN, entonces viene un transcrito que luego va a sufrir modificación, ¿no? Cuando ya está modificado, ¿y qué aparece así?, ¿no? El extremo cubierto por la caperuza que se le llama, ¿no?, una metilvalenina que está invertida, y en este extremo podemos observar una poliedro. Quiere decir que este ya está listo para su función, que es ubicarse a nivel de los ribosomas, ¿no? Claro que no sale así, sale un heterogéneo nuclear que después lo vamos a ver. ARN mensajero tiene una importancia tremenda porque contiene el código genético. Cualquier alteración en el ARN mensajero, el ARN mensajero va a traer consigo una alteración a qué nivel. En la estructura primaria de quién, de la proteína, cualquier alteración.
Entonces, si el ADN ha sido afectado por un proceso de mutación que ya vimos el día de ayer, el ARN mensajero también sale afectado. Y la proteína al final, ¿no?, sale alterada. ¿Cierto? Es muy importante tenerlo en cuenta. Hay una serie de ARN pequeños, que han llamado ARN reguladores, que tienen que ver necesariamente con el proceso por el cual silencia la actividad de un ARN mensajero, o a veces rompe el ADN, ¿no?, desdobla el ARN, perdón, para que no se sintetice la proteína determinada, ¿no? Son ARN reguladores en general. ¿Cuáles son esos ARN reguladores? Que son pequeños ARN, que diferencia del gran ARN mensajero que acabamos de estudiar, de los ribosomas, etc. Tenemos el microRN, tenemos el de interferencia, el ARN de interferencia, tenemos el piRNA o piRNA, que son y ARN sin sentido que también se va a colocar en el cerebro. Entonces la pregunta es, ¿de dónde viene el ARN? De ADN. ¿Por qué proceso? Transcripción. Oye, ¿y para qué se forman estos ARN? Para controlar, seguramente sí, para controlar determinadas, ¿no?, actividades que a veces es necesario y urgente, ¿no? Acá tiene, por ejemplo, un gen que va a transcribirse para un ARN mensajero, el cual va a permitir la síntesis de una proteína. Pero por alguna razón hay una porción de ADN que va a sintetizar un pequeño ARN. Primero es doble, después es cadena única, hay un sistema de proteínas que se van a asociar acá con ella, ¿no?, y luego se va a enlazar, se va a unir todo este complejo que estás viendo acá, se va a enlazar al ARN mensajero para inhibir su actividad. Por lo tanto, esto de acá no deja que se forme la proteína determinada, no deja que se forme la proteína. Míralo con cuidado, acá no interviene para nada, pero acá sí interviene. Entonces la pregunta es, ¿de dónde proviene este ARN, este microRNA? ¿De dónde proviene? De un gen, ¿no?, que puede estar, digamos, distribuido en una función determinada, pero su función, ¿cuál es? Su función es inhibir la actividad dada en este caso. ¿Cómo se llama esta actividad? Vamos a verlo. Transcripción y traducción. Acá la transcripción se da, pero la traducción no es posible porque se bloquea. La función entonces de esto es, digamos, que bloquear la acción, ¿no?, normal de un gen típico como acabamos a mencionar. Vamos a leer. Cadena simple. Mira, qué pequeñito, qué pequeñito. Pero cuando se origina es cadena doble. Es una molécula grande, pero es cortado en porciones pequeñitas y queda por fin una cadena simple. Codificado de intrones de genes, ya sabemos que son intrones, forman con proteínas complejos de silenciamiento inducido. Forman con proteínas estos complejos de silenciamiento inducido o RIS. Entonces, no deja que trabaje normalmente el proceso, o puede desdoblarlo, puede degradar al ARN mensajero, partirlo, ¿no?, cortarlo, de tal manera que el ARN mensajero no cumple su función. Su acción está regulada por algunos procesos malignos de origen hematológico, que ustedes lo van a ver probablemente. El de interferencia lo pueden notar acá, ¿no? Acá tiene la posibilidad de que viene un ARN exógeno, que puede ser viral. También es pequeño, mira, 20 a 25 nucleótidos, ARN de interferencia. Si es un ARN de interferencia, quiere decir que el ARN mensajero que está enfocado acá no va a poder cumplir su función. El ARN mensajero ha sido cortado, míralo, partido, ya no cumple su función, ya no puede haber traducción, ¿no? Entonces se une a un mensajero, acá está, mira, se unió a un ARN mensajero. Esto que estás mirando acá es nuestro ARN. Claro que es una cadena simple, pero no era simple, ¿no? Era una cadena doble. Entonces acá tienes el ARN pequeño de interferencia, el cual por fin, con este complejo de silenciamiento que hemos mencionado hace poco, se va a unir y por fin se va a unir aquí ahora el mensajero. Pregunto, en este esquema, ¿de dónde sale el mensajero? Tu proceso normal. Acá está el núcleo. Hola. El núcleo está, mira aquí, ¿no? Sale el mensajero, acá está, listo para que haya traducción. Vamos a imaginar que nada de esto sucede. Acá vendría la traducción. Ya estamos en el citoplasma. Por lo tanto, este mensajero le tendría que ir al ribosoma para cumplir ¿qué? La traducción. Pero no, mira, se encontró con un ARN pequeño, ¿no?, de interferencia, el cual
va a bloquear su accionar. Entonces acá seguramente es un sistema de control que es muy importante tenerlo en cuenta. Pero sin embargo, si hablamos de un exógeno, preguntamos, ¿cómo es exógeno? Exógeno tiene que ser una red viral, porque entonces esa doble cadena que estamos mirando acá proviene entonces de acción viral, ¿ya? ARN exógeno. Entonces, obviamente el mecanismo acá sería un mecanismo de defensa para que este ARN mensajero ya no cumpla su función. A ver, vamos a imaginar, ¿ya? Acá tenemos, y acá tendría la traducción para la cápsula del virus. Porque si un ARN, ¿no?, tiene información genética para su cápsula, para sus proteínas, para sus proteínas, y no se daría, ¿no? Entonces un mecanismo de defensa podría ser en este caso, cuando hablamos de un ARN exógeno. Ahora, no hablo de ARN exógeno, yo no estoy hablando de ARN exógeno. Entonces, si miras con cuidado, acá va a haber un proceso de transcripción para formar el dúplex, que después será monocatenario para inhibir al ARN mensajero en su acción. Acá tienes entonces el otro sistema, ¿no? El piRNA. El término de PIWI se refiere a una interacción que se estudió en la mosca drosófila. Entonces se encontró que había genes que estaban relacionados con gónadas en la mosca drosófila que inhibía su actividad de las gónadas, ¿no? Entonces, perdió ese término que se hizo conocido, ¿no? Y quedó con el término de PIWI, pero PIWI viene a ser una familia de las proteínas argonautas. Ustedes lo han estudiado en biología, ¿te acuerdas de las argonautas? Que se comprenden dos, ¿no? Entonces, obviamente, en este caso estamos hablando de un tipo de proteínas argonautas. No sé si acá lo mencionamos anteriormente. Creo que no lo mencioné, ¿no? No lo mencioné. No lo mencioné acá, pero te explico. Que en realidad hay unas proteínas que están acá, se les llama en general proteínas argonautas. De esta manera, argonautas, llamada PIWI, es un tipo de argonauta. Hay otro tipo de proteína que se llama AGO simplemente, que estarían relacionados acá, para formar este complejo de silenciamiento. Acá también es una proteína argonauta. Entonces, cuando se clasifican las proteínas argonautas, tiene dos tipos. La AGO, que estaría acá, y la PIWI, que estaría acá. Esta PIWI, si miras con el último renglón, dice, juegan papel en la gametogénesis. Juegan papel en la gametogénesis, en la diferenciación celular y en la gametogénesis. Fundamentalmente en células que van a dar origen a diferentes tejidos. En eso está relacionado el PIWI, ¿no? Entonces vamos a leer acá, ¿no? Asociada a proteínas PIWI. Entonces, ¿qué son las proteínas PIWI? Un tipo de proteína argonauta. ¿Lo puedes anotar eso, por favor? Si que no te vas a olvidar. ¿Qué cosas son las proteínas PIWI? Un tipo de proteínas argonautas. Está asociado a estos pequeños ARNs, por supuesto, ¿no? Pequeñísimo, el tamaño dice que puede variar entre 24 y 32 nucleótidos, son pequeñitos, todos los ARN que estamos estudiando son muy pequeños. Se expresan principalmente a nivel de gónadas, como te estaba contando, y esto se estudió principalmente en la mosca drosófila o mosca de la fruta. Entonces ahí se estudió su capacidad que tiene del papel en la gametogénesis, ¿no? Entonces, eso de acá es un ARN pequeño que está relacionado con los procesos fundamentalmente de la gametogénesis, de la diferenciación celular. Pero mira, también se ha relacionado ahora que defiende contra los transposones. Los transposones pueden producir una mutación. ¿Qué es un transposón? Hace muchos años se estudió en la mazorca de maíz con la doctora, bueno, su nombre me he olvidado, le dieron premio Nobel después de muchos años porque no creía lo que ella sospechaba. McClinton. La doctora McClinton encontró que en una mazorca de maíz había algunos granos de maíz que eran oscuros, pigmentados y los otros no. Entonces ella dedujo que se trataba de genes saltarines, un término que ella no se usaba, entonces ella se imaginó que una porción de ADN, ¿no? saltaba hacia una porción de un gen que se va a traducir y lo afectaba como una mutación. En realidad había acertado, pero nadie le creyó en su época. Pasaron muchos años hasta que otros trabajos se hicieron ya no en plantas, ya no en mazorca de maíz,
y encontraron que la explicación que estaban encontrando ellos en sus estudios era lo que había dado la doctora McClinton en la mazorca del maíz. Entonces se hizo popular el término gen saltarín, Ya nadie lo utiliza ese término, un término histórico, pero ya, gen saltarín. Y obviamente se le dio el premio Nobel a la doctora McClinton por su trabajo de hacía muchos años atrás, pero que recién fue reconocido. Esas transposones, entonces imagínate el ADN, y una porción pequeña de ADN que se traduce, que se corta, ¿no? Que se corta y se pega a un gen, a un ADN que va a tener la función de formar determinada proteína. Y al pegarse la va a alterar. Entonces se explica que el proceso evolutivo tiene que ver mucho con los transposones y las mutaciones también. Es todo un estudio importante, ¿no? Si tú puedes investigar un poquito más sobre los transposones, te vas a encontrar con ese dato que te estoy dando. ¿Qué estamos estudiando? ¿Qué son las cosas que estamos estudiando? Como te has olvidado, ARN reguladores. ¿Y por qué estamos usando ARN reguladores? Porque nosotros más conocemos a este, que se encarga de llevar el enfoque genético, ¿no? Que lleva el código genético, que se forma a partir de una de las dos cadenas del ADN, lo que hemos llamado los genes que se van a expresar. Hemos hablado de que existe un ARN de transferencia muy especial que se encarga de transportar los aminoácidos. ¿Y cómo lo puede transportar? Porque lleva un extremo muy especial, ¿no? Donde existen 3 bases bien conocidas, citosina, adenina. Pero hay una porción que se llama un núcleo que se le llama el anticodón. ¿Por qué se llama el anticodón? Porque tienen bases que son complementos del codón. ¿Y el codón dónde se encuentra? En el ADN. En el ARN, sí, pero del ARN mensajero, ahí se encuentra. ¿Bajo la orden de qué? Claro, del ADN, de una de las dos cadenas del ADN, en el proceso de la que se llama la transcripción. Y aparecieron una serie de ARNs pequeños que no sabía qué función tenían, hasta que se encontró que son reguladores. En general, ¿qué hacen estos ARN pequeños? Interfieren la actividad exactamente de un ARN mensajero que lleva consigo la traducción determinada. Entonces, yo he encontrado un trabajo del año 2016 que si ustedes quieren se los paso al delegado para los que quieran pensar, en donde han encontrado para la osteoporosis, que es interesante. No te vayas. Te lo leo. Te lo mando aquí de esto. Se dice, ¿qué son los micros ARN? Mira, posibles biomarcadores y dianas terapéuticas en la enfermedad osteoporosis. Qué interesante que van a sacar una muestra de sangre y van a determinar la presencia como marcador. Y no la osteoporosis, ¿no? Te leo un poquito. Escucha. Qué bonito es esto, qué hermoso. Los micros ARN son pequeñas moléculas de ARN no codificantes que regulan la expresión génica a nivel post-transcripcional. ¿Entienden, no? Generalmente actúan sobre la expresión genética mediante el silenciamiento o degradación de los ARN mensajeros. ¿Ven? Entonces, la parte final, mira, actualmente son importantes focos de interés para el estudio de diversas enfermedades como el cáncer o la diabetes mellitus de tipo 2. Eso es una novedad, tremenda novedad. A nivel del metabolismo óseo están surgiendo diversos ARN pequeños o micro ARN implicados en su regulación, abriendo un campo de investigación importante para identificar nuevos biomarcadores para el diagnóstico de la enfermedad osteoporótica de su evolución, así como para diseñar nuevas terapias farmacológicas. Esto es todo un reto para los años que se vienen. Va a ser maravilloso que pueda existir biomarcadores para que tú puedas con el tiempo, ¿no?, determinar en lo que podría presentarse en un tiempo de repente es muy lejano en la persona, los biomarcadores. O sea, eso están estudiando bastante. ¿Qué estamos estudiando? Los ARN pequeños, que son reguladores de varios nombres, y habrá otros que todavía no se ha estudiado bien. Pero yo quise ponerlo acá para que tú tengas una idea, como los ARN sin sentido, o sea, lo de actividad negativa también, ¿no?, que se hibridiza con secuencias complementarias de ARN y también ADN alterando su función.
funciona como regulador de la expresión genética por una variedad de mecanismos. El proceso de investigación terapéutico, y acá viene el estudio con cáncer, ¿no? Ya se está utilizando, se está utilizando hace unos años también, ¿no? Es decir, que esta área sin sentido se van a bloquear la expresión de determinados genes que va a determinar el cáncer, un determinado tipo de cáncer. Entonces ya la terapéutica está viendo bajo este punto de vista. Ustedes saben que el cáncer está siendo investigado desde el punto de vista inmunológico, quimioterapia, etcétera, ¿no? Y una de las partes de la biología molecular que está avanzando en ese sentido, ¿no? Entonces yo quisiera que tengas en cuenta que el proceso de investigación o terapéutico, estos ARN sin sentido, se utilizan para afectar el funcionamiento de los genes específicos. Los sin sentido son llamados negativos, o sea que te bloquean la acción de un determinado gen, te bloquean. Pero si ya hemos determinado que un cáncer se explica por una mutación de determinado gen, como algunos ya han sido determinados, ¿qué tal si lo bloqueamos? Pero ¿cómo lo bloqueamos? Con ARN sin sentido o los ARN negativos, como también se le llama. En biología molecular lo utilizan mucho esto, ¿no? Bien, ese es un dato que te he traído a colación para ponerte en la modernidad, ¿ya? Ahora pasamos a algo que ya tú lo conoces, ¿sí? Transcripción, ya sabes qué significa, ¿no? Transcripción significa la formación de ARN. Pero entonces, ¿qué se necesita? Que haya ADN, por supuesto. Una de las dos cadenas del ADN tiene que estar. ¿Qué más necesitamos? Los nucleótidos trifosfatos como ATP, GTP, CTP, UTP, claro. Uridina trifosfato porque estamos nosotros en ARN. ¿Necesita cofactores? Sí, ya lo mencionamos también anteriormente, ¿no? Magnesio, manganeso, ¿no? Que necesitamos a diario consumir nuestro magnesio. Y yo te dije que lo conseguimos fácilmente porque el magnesio está muy bien distribuido en la naturaleza. Con una alimentación variada tenemos la cantidad de magnesio necesaria. Cuando hay carencia de magnesio, hay grandes dificultades en el organismo, ¿no? Los procesos de náusea, debilidad general, se explica por una deficiencia de magnesio. Pero generalmente la deficiencia, estamos leyendo, la deficiencia se debe más que todo a la incapacidad de absorción por alguna alteración a nivel intestinal. Pero que por falta de alimento es imposible, ¿no? El magnesio está distribuido ampliamente en los alimentos que consumimos. ¿Qué más se necesita? Molde, nucleótidos, cofactores y la enzima ARN polimerasa. Las unidades, los alfas, beta, beta prima y sigma conforman ese complejo, ¿no? ¿Pero en qué estamos hablando? En eucariotas. Hay que decir que eucariotas es mucho más complejo y tenemos varios tipos de ARNs polimerasas. Estas unidades que se llama sigma reconoce la señal para que arranque toda la transcripción. Una vez que la reconoce, ya no se la necesita y se va a desprender. ¿Cómo se llama esta porción? La sigma, porción sigma. ¿Y esta porción sigma para qué sirve? Para pegarse al sitio. Entonces, otra vez, recordemos, ¿no? Claro, porque tenemos una porción del ADN que se va a transcribir. Entonces, tiene que haber un reconocimiento. Si recordamos, hablamos de la caja tapa. Timina, 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 demina, etcétera, se le llama la caja tapa. Entonces, situaba unos 10 nucleótidos antes del uso de la transcripción. En realidad, la proporción es grande, ¿no? Por ejemplo, acá de timina hablamos de un 83%, 100% timina, es una cantidad grande. Entonces, existe gran cantidad de timinas, pues se llama la caja tapa. Y ahí se une, pues, esta porción llamada sigma. La enzima contiene, también reconoce una región del ADN situado a, dice, 25 o 35 bases por detrás del índice. Entonces, ¿qué es la caja tapa? Promotor. ¿Para qué sirve? Ajá, para que sea reconocido el inicio de la transcripción. ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? La caja tapa determinó. Perfecto. Entonces ahora viene ya el crecimiento, que se llama la elongación. La velocidad de síntesis aproximadamente 30 bases nitrogenadas por segundo. Un cálculo de eso. ¿Cuál es la dirección de la síntesis? Ya conocíamos este sentido también, ¿no? 5' a 3'. Ya significa, ya sabemos el significado de este término. La terminación es cuando la enzima llega a una señal de detención reconocida como el factor Rho. Ahí acaba. Entonces, este factor Rho indica el sitio donde ya se determina. ¿Qué es el factor Rho? Vamos a leerlo, si lo subrayamos. El factor Rho es una enzima que cataliza el desarrollamiento de ARN impulsado por la hidrólisis ATP. Entonces, quiere decir que si ya terminó ese proceso de contacto, acabó todo. También hay una terminación independiente de Rho.
Rho es una forma, sí, pero hay una independencia, donde hay una gran cantidad de GC. Entonces ahí acaba el proceso de transcripción. Mediante la transcripción, ¿qué se forma? ARN. Puede ser el D y el, además de lo micro, ARN o ARN pequeño. Eso se llama la transcripción. Entonces estamos hablando nosotros de un proceso de transcripción, ¿ya? Pero subrayo procariota. Ahí estamos partiendo de procariota, ¿ya? Entonces, el promotor presenta esta secuencia situada unos 10 nucleótidos antes del inicio de la transcripción. Porque acá hemos dicho que hay subunidades 2-alfa de la polimerasa, beta, beta prima y sigma. La subunidad sigma reconoce la señal para el inicio de la transcripción. Entonces ya conocemos cuál es la señal para la transcripción. Nuevamente acá tenemos la posibilidad de que trabaje ya, para lo cual es necesario que se abra la molécula. Una vez que es reconocido, llegó, lo reconoció la región promotora, es reconocido y se pegó, ¿no? Vamos a buscar a sigma acá. ¿Dónde está sigma? Acá está sigma. Este es sigma, ¿no? Y sigma ya se va, ¿no? Sigma se va, ¿no? Sigma se va. Entonces los otros siguen trabajando. ¿Y cómo es la síntesis? De 5' a 3'. Se inicia la transcripción y después tiene que terminar. Entonces el término obviamente permite pues de que ya seguramente los efectos de terminación, ¿cuáles serían? El factor Rho. ¿Cuáles serían? Una porción rica en GC. ¿Me entendiste esa partecita? El factor Rho termina, o GC también podría ser, y termina el proceso de la transcripción, el proceso de la transcripción. 5', 3'. Esta molécula se llama ARN. ¿Por qué lo reconozco? Los uracilos, mira. En este caso tenemos uracilo, adenina, guanina, citosina, etc. ¿No? Uracilo. En lugar, no, de timina tenemos el uracilo. ¿No? Extremo 5' se separa del molde, la burbuja de transcripción avanza hasta que llega al final y acabó el proceso. Y eucarioto era más complejo, ¿no? Y eucariotas. Hay 3 tipos de polimerasa. Entonces, como hablamos de eucariotas, estoy hablando de núcleo, de nucleolo, nucleoplasma, ¿no? Estamos hablando de estructura más compleja. Entonces, la 1, a nivel del nucleolo. Acá, subrayalo por favor esto. ¿Ya? Nucleolo, no se les olvide por favor. Entonces, sintetiza ARN de tipo ribosomal, que son de 18S y 28S. 18S y 28S. Acá está. La 2, a nivel del nucleoplasma, o jugo nuclear, como se le llamaba, ¿no? Por favor, no te olvides subrayar eso. Acá se sintetiza el ARN mensajero. O sea, está ubicada, mira, qué interesante, ¿no? La polimerasa 3, también en nucleoplasma, sintetiza ARN de transferencia, lo conocen los ARN de transferencia que hemos estudiado ya, el ribosomal, de tipo 5S, los pequeños ARN nucleares y los citosolos. Ahí tenemos una actividad de qué. Para ver, repásalo por favor. La 1, ¿qué? ¿Qué te dice de la 1? Ajá, ¿en qué forma? Perfecto. Luego la 2, nucleoplasma, y la 3, nucleoplasma. Pero en la 2, ARN mensajero. Es importante, claro, el mensajero lleva el código genético. ¿Por qué no va a ser tan importante eso, no? ¿Verdad? La 3, ARN de transferencia. La 5S, pequeños ARN nucleares y los citosólicos también. Son enzimas complejas, mira, contienen 2 subunidades pequeñas. ¿De qué enzima me está hablando acá? ¿De quién está hablando? ¿De qué enzima? Polimerasa. ¿Muy bien? Oye, ¿y esta polimerasa cómo era? ¿Cómo era esta polimerasa? Ajá. ¿Te acuerdas de esta polimerasa? ¿Qué de especial tiene? Las alfa, las beta, las sigma. Ajá. Las unidades. ¿Está bien? Acá son enzimas complejas que contienen unidades pequeñas, mira la cantidad, ¿no? Y también los factores de reconocimiento y tantas cosas, mucho más complejas. Entonces, los promotores de ARN polimerasa presentan la caja Tata o Holmes en posición 25 hacia atrás y 30 hacia atrás.
promotores en 23, 80 hacia atrás, la caja CATT y GC en 50 hacia atrás y 100 hacia atrás, ¿no? Entonces quiere decir que acá en bacterias es una comparación con eucariota que es mucho más compleja, por supuesto, ¿no? Acá tienes la caja TATA también, ¿no? La caja CAT y la caja GC. Entonces, acá tenemos que la polimerasa tiene que unirse a una de estas cuestiones promotoras para que se inicie la transcripción, mucho más complejo, ¿no? ¿Sí? Control de la transcripción. Perdón, acá vamos a insistir un poquito más. Nuevamente, esto de acá yo creo que está claro, ¿no? ¿No hay alguna duda? El último párrafo. Para comparar con el otro, ¿no? Pues son dosis unidades pequeñas, es más compleja el asunto. Cada uno tiene su nombre, vamos a hablar de cada uno de ellos. En el anterior, el procariota era un poquito más sencillo. Está Isamo, ¿no? No quiero confundirte en eso. Subrayaste el nucleolo, nucleoplasma, etc. ¿Qué estamos estudiando? La transcripción. Entonces, significa que hay promotores que lo va a diferenciar en el caso de bacterias, o sea, procariotas y eucariotas, como acabo de mencionar. ¿Cómo se controla la transcripción en procariota? Inducción. Se induce la síntesis de proteínas adecuada, lo que ocurre solo en minutos, porque hay acoplamiento entre transcripción y traducción. ¿Qué significa esto que hay acoplamiento? Entonces, imagínate acá, dibujo una bacteria. Acá están los ribosomas, acá está el ADN, todo junto. Y si yo dibujo una eucariota, yo pongo membrana nuclear y adentro del ADN. Entonces quiere decir que acá todo es rápido, mucho más rápido que mira. Lo que ocurre solo en minutos porque hay acoplamiento entre transcripción y traducción. Y si fuera eucariota, primero es núcleo de transcripción y afuera tiene que salir el mensajero al ribosoma. ¿No es cierto? Eso no sucede acá. ¿Te lo aclaré, por si acaso? Sí. Represión catabólica. A ver, otra manera de control. A ver, ¿qué es esto de represión? Ya estaba de inducción, lo entendí. ¿Y represión? La presencia, esto es para hablar de los operones. La presencia de glucosa reprime la síntesis de proteínas que catabolizan otro compuesto, por ejemplo, la lactosa, o también de la galactosa o la gravinosa. Se llama operón, hay sistema de regulación. ¿Qué sucede eso? Que si yo tengo un cultivo y a la bacteria le doy solamente como fuente energética la glucosa, entonces quiere decir que el gen que forma la enzima que va a desdoblar la lactosa no funciona. No funciona. Está reprimido. Repito nuevamente, tengo un cultivo de bacterias a los cuales doy como fuente energética solamente glucosa. Si la fuente energética es glucosa, no necesita metabolizar lactosa para nada. ¿Qué pasa entonces con el gen que dirige la enzima que va a desdoblar la lactosa para que sea utilizada? Se inhibe, no funciona. ¿Me entiendes? Entonces, ese es el operón LAC, como también se llama, operón LAC, operón lactosa. ¿No? Entonces, esa es la idea, que si está funcionando el sistema represor, entonces no hay transcripción. Entonces, aquellos genes como el Z, que permite que se forme la proteína que va a doblar la lactosa, porque se llama operón lactosa, no funciona. No hay gen. ¿Me entiendes? No existe una permeasa, no existen las proteínas que van a permitir que la lactosa pueda ingresar con facilidad y pueda ser metabolizada y desdoblada por esta enzima. Como nada de esto se forma, no, repito, porque no hay transcripción. No hay transcripción. El represor impide el acceso de la red polimerasa al promotor. Entonces no sería posible. Entonces ahora pienso, pongo un cultivo en que solamente doy lactosa y ya no glucosa. Solamente lactosa. Si es así, entonces esto ya no funciona, ya no hay represión y esto funciona bien. ¿Y qué se forma? Se forma la enzima a través del gen Z, que permite la formación de la enzima que va a desdoblar la lactosa en galactosa y glucosa. Se va a formar la permeasa necesaria para el transporte de esa molécula con gran facilidad. Todo funciona bien. Cuando estoy dando como fuente energético la lactosa. Nuevamente, y si no pongo lactosa, pongo solamente glucosa, ¿qué sucede? Que es un represor. La glucosa es un represor y esto ya no funciona. Estaría durmiendo hasta que se den las condiciones para poder elaborar. Entonces tenemos, ¿no?, la forma de regulación. ¿Y por qué mencionamos eso? Porque estamos ahora con toda la transcripción en procariota. Represión catabólica, acabamos de ver el operón. Estamos en procariota. ¿Y cómo es el eucariota?
Entonces acabamos de un ciclo celular, G1, S, G2, ¿te acuerdas? El ciclo celular, G1, gran actividad metabólica, S, duplicación del ADN, G2, etc. Eso está controlado, ¿no? Entonces existe una relación en la etapa del ciclo celular y la diferenciación celular, obviamente, ¿no? Se tiene en cuenta que hay células que van a desarrollar por determinados factores, comienzan a dividirse rápidamente cuando los factores van en sí. Entonces, hay que entender los factores de crecimiento derivados de las plaquetas, como un buen ejemplo. Por ejemplo, el epidermio, otro ejemplo. El transformante, otro ejemplo, ¿no? Son factores de crecimiento que van a controlar los procesos de transcripción. Estos factores forman complejos multiproteicos capaces de iniciar la síntesis de ARN en lugares adecuados y favorecer el crecimiento, por favor. ¿Por qué se forman proteínas? Para que haya crecimiento, ¿qué se necesita? Proteína. Y para que haya proteína, el proceso de transcripción tiene que darse en primer lugar. Y si no se da por alguna razón, ¿no es cierto? Quiere decir que los factores no están funcionando como deben ser. Por alguna razón o motivo, pues veremos después. Entonces, ¿quién toca la puerta a la célula? Bueno, los factores de crecimiento. Le toca la puerta a la célula y existe un receptor. Y el receptor desencadena todo un proceso que lo estudiamos nosotros como una cascada, ¿te acuerdas? Como te enseñé del glucao, que tiene un receptor, ¿te acuerdas, no? Y luego una cascada hasta el final. Y al final, ¿quién tiene que ser activado? El gen. El gen tiene que ser activado. ¿Por qué? Porque se va a sintetizar una proteína determinada que está ahí en implicancia en el proceso de la mitosis o división celular. Entonces acá tenemos un factor de crecimiento para que las células se dividan y pasar, para pasar de G1 a S, replicación del ADN, y G2, proceso de división celular. Tiene que haber un factor de crecimiento que estimule todo esto a través de una cascada. Por fin entramos acá. Y el ADN está listo para dirigir la formación de la proteína implicada en la división celular. Pero si existe un factor que inhiba el crecimiento, esto ya no funciona. ¿En quién estamos hablando? En eucariotas. Acá está la membrana, acá está el citoplasma, acá está el núcleo. En procariotas no era así, todo está junto, porque no hay una membrana nuclear. Entonces acá tenemos una ruta o una vía que estimula ¿qué en este ejemplo? ¿Qué quiere estimular en este ejemplo? Que empiece el crecimiento con una división celular. En cambio acá se inhibe y se bloquea el proceso de división celular. No se quiere por alguna razón. ¿Ya? Entonces, si el factor de inhibición se detiene, el factor de crecimiento continúa. Y eso implica en muchos casos las células tumorales que se comienzan a dividir y no hay cómo regularlo. El proceso de regulación se interrumpió por algún motivo determinado. Entonces quiere decir que esto de acá no funciona cuando dice para nomás. Entonces, si hablamos nosotros de un melanoma, significa que las células comienzan a dividirse y ya no hay control. Porque las células se dividen hasta determinado momento y luego se detiene el proceso de división. Cuando se pierde el control de división de crecimiento, eso puede continuar y da origen a un tumor, por ejemplo, ¿no? Como estamos recordándolo con el cáncer de piel llamado melanoma. Inhibidores de la transcripción. Te he traído esto porque tú vas a trabajar en algún momento con antibióticos, ¿no? Entonces, los antibióticos tienen un lugar de acción. Por ejemplo, cuando se utiliza penicilina, la penicilina cefalosporina, estos van a actuar a nivel de la pared celular, ¿no? Y en realidad, si se puede utilizar, esto sería lo más recomendado, ¿no? Porque en nuestras células no existe pared celular, por lo tanto no va a interferir con nada en absoluto, ¿no? Entonces, si usamos la amoxicilina, la ampicilina, etcétera, la penicilina en general es muy adecuada en realidad, ¿no? Pero no siempre es así. Ya la bacteria no es sensible, ¿no? Entonces se utiliza otro tipo de antibióticos, ¿no? Por ejemplo, las quinolonas. Cuando aparecieron la quinolosa, que detiene la ADN argilasa, ¿no? Se utiliza mucho para infecciones urinarias en especial. Y ahora se utiliza para todo tipo de infección. Antes era exclusivo para infecciones urinarias, bueno, a veces aparecieron. Y después, ahora se utiliza obviamente, porque
se hacen resistentes, etcétera, y tienen que ir cambiando, ¿no? La rifampicina, para el caso de la tuberculosis, ataca la RNA polimerasa, ¿no? La síntesis de proteína detenida por la introducina, que se llama los macrólidos, ¿no? El clorafenicol muy utilizado en algunos tipos de infecciones específicas, ¿no? Obviamente, no se usa así nomás el clorafenicol. El clorafenicol es muy usado en tifoidea, ¿no? Se le reserva por la tifoidea. Bien, entonces acá dice inhibidores a nivel del 50S, ¿no? ¿Qué cosa es 50S? Es una subunidad del ribosoma, ¿no? Síntesis de proteínas también, como es las tetraciclinas, estreptomicinas, la canamicina, la gentamicina, muy usada. ¿Qué hacen eso? Inhiben la porción 30S. ¿Qué significa 30S y 50S? ¿Qué es eso? Su unidad grande del ribosoma, su unidad pequeña del ribosoma, ¿no? Pero tenemos pues acción, ¿no?, de los antibióticos, como puedes ver a este nivel. Entonces yo te he traído un resumen acá. Actúa sobre la ARN polimerasa en la subunidad beta. Inhibe la elongación, no el inicio ni el reconocimiento. Es un dato que te traigo. Estreptomicina, la subunidad 30S, pero entre esta subunidad, ¿no?, a una proteína que se le llama proteína 12S. Se ha encontrado que ahí actúa, no dejando la síntesis de proteína. Entonces, estos antibióticos, al actuar a ese nivel, no dejan la síntesis de proteínas y la bacteria va a morir por esa razón. ¿La penicilina tiene que ver algo con esto? ¿La amoxicilina tiene que ver algo con esto? ¿La cefalopamida? No. ¿Por qué? Porque eso actúan a otro nivel, a nivel de la penicilina. Entonces, no se dé, cuando aplicamos este antibiótico para una infección en garganta y somos ampicilina, amoxicilina, estamos tratando de que las bacterias no puedan, las bacterias ya tienen su panel donde hacemos nada, pero la bacteria se va a dividir. Al dividirse, que lo hace en un promedio determinado de 18 minutos a 20 minutos, toda una población se divide, pero al dividirse ya no puede formar su panel por acción de estos antibióticos, ¿no?, que van a actuar sobre los muropéptidos, no permitiendo que los muropéptidos puedan enlazarse para formar una pared rígida como necesita la bacteria. Entonces, ¿qué pasa con la bacteria? Explosiona, se lisa, se rompe, se dice bactericida. En cambio, cuando utilizamos nosotros, no sé, acá hemos puesto la sulfa. ¿Dónde está la sulfa? Acá está la sulfa. Entonces, esta sulfa no deja formar el ácido parabenobenzoico. Entonces dice que es un bacteriostático. La sulfa es un bacteriostático, ¿no? No se va a alisar la bacteria, pero se detiene esa actividad que no forma el ácido parabenobenzoico, muy importante para su metabolismo. Yo te he traído a colación los antibióticos por la razón que te acabo de dar. La alfa, acá corrígelo por favor, acá me equivoqué al escribir. Es N, letra N. Amanitina. ¿Lo puedes corregir por favor? Porque el hongo se llama amanita. El hongo se llama amanita, hongo venenoso. O sea, la amanita es un hongo muy peligroso. Entonces las personas que comen ese hongo a las 24 horas empiezan a tener el trastorno, pero según he estado leyendo dice que puede pasar hasta 4 días, y eso ha ido avanzando y no se ha dado cuenta de la persona, y al quinto día vienen todos los problemas y consigo la muerte, porque ya no hay como salvarlo. La amitina inhibe la ARN polimerasa en eucariotas, es peligrosísimo. Inhibe la ARN polimerasa en eucariotas. Entonces, como esta es de un hongo llamado aminita, entonces le llamaron la alfa-amanitina. La alfa-amanitina como el producto tóxico. Puedes poner acá toxina, por favor, ¿me podrías poner, disculpen? Pon acá toxina del hongo amanita. ¿Sí? Toxina del hongo amanita, que es un hongo venenoso muy peligroso, ¿no? La actomicina proviene de un hongo Streptomyces, que es intercalante. Intercalante se va a ubicar en el ADN, se va a introducir al ADN, produciendo una mutación muy grave, ¿no? Ya no es posible pues el alargamiento del que hablar. El bromuro de tridio es un compuesto que ya ahora ha sido reemplazado. Es peligroso porque el bromuro de tridio se utiliza en biología molecular, entonces hay que trabajar con mucho cuidado con este compuesto. Felizmente que ya se está utilizando una serie de otros compuestos para evitar esto, porque esto no se cansa. El bromuro de tridio, totalmente demostrado, produce cáncer. De igual forma, la cromomicina, la adenomicina y la artemisina
intercalan con el ADN. La intercalación que mencioné el día de ayer es un tipo de mutación transversal. Proceso de post-transcripción. ¿Qué significa post-transcripción? Lo que va a suceder es que ustedes se forman el ARN. El ARN sintetizado y modificado posteriormente, comprendido la eliminación del nucleótido. Entonces la pregunta es, ¿cómo se va a transformar, cómo se va a modificar el ARN de transferencia? Tiene que haber un transcrito primario. O sea, tiene que aparecer un primario, ¿no? Entonces yo te pregunto, ¿esto de dónde viene? ¿Esta cadena de dónde viene? De que una de las cadenas del ADN sirvió como molde para que aparezca este ARN. Entonces quiere decir que hay un gen para el ARN de transferencia. ¿Está bien? Muy bien, ya acabó la actividad. ¿Qué actividad? Transcripción. Ya terminó la transcripción, ya acabó. ¿Y qué salió? Un transcrito bastante grande. Y mira, 5' a 3'. Mira cuántos bucles tiene. Entonces quiere decir que esto tiene que modificarse para llegar a esto. Esto tiene que modificarse para llegar a esto. Quiere decir entonces que tiene que haber acá un corte. Acá tienes un corte entonces. Y te queda una molécula más pequeña. Luego tiene que haber una modificación a este nivel y otro corte para que te quede esta molécula. Y luego el empalme. ¿Están tocando? Hola, adelante. El corte y el empalme, el clicing, y terminando con la molécula que ya habíamos estudiado. Nuevamente acá está el anticodón. Nuevamente acá está nuestro extremo, que te dije que tenía citosina, adenina, como algo especial. Bueno, ¿y por qué tiene que ser así? Porque acá va a ir el aminoácido que va a ser transportado. ¿A dónde va a ser transportado? Al ribosoma, para la siguiente proteína. ¿De quién estamos hablando? Del transcrito, pero ¿de quién? El ARN de transferencia. Ah, es el que tiene el anticodón. Ajá. Y acá está el anticodón. Este es el bucle anticodón. Oye, pero esa tenía base modificada, ¿no? Claro, existen bases modificadas. ¿Qué es la característica de retransferencia? No del mensajero. El mensajero no tiene base modificada. Lo caracteriza especialmente. Entonces estamos en un proceso que se llama ¿Post qué? Post-transcripción. Te sale un transcrito. Ese es el transcrito mira. Inmensamente grande viendo doble. Pero ya existen dobleces que permiten que se mantenga. Yo te pregunto, ¿qué fuerza mantiene acá esta parte? ¿Qué fuerza? Puente de hidrógeno, citosina, guanina, adenina, uracila. Perfecto. No te me duermas, abre los ojos. Yo también que me duermo, pero hago un intento, digamos. Y lo logré. ¿Qué es esto? El ARN ribosomal. El transcrito es un ARN, mira, 45S. ¿Y qué contiene secuencia para un ARN de 28S? 5,8 y 18S. Entonces la modulación se realiza a nivel del núcleo. Mira, la modulación se realiza a nivel del núcleo. ¿Ya? Entonces en el núcleo se forman estos ARN. Entonces acá tenemos un transcrito precursor ARN que se llama 45S. Luego las nucleasas van a cortar y tiene 3 porciones acá. A ver, veamos esta. 18S, 5,8S y 28S. La maduración, ¿dónde se realiza? Dice que se realiza en el núcleo. ¿Ves? Entonces acá tienes ya, ¿no?, los componentes del que va a ser el ribosoma. En una célula, obviamente, eucariota, esto se realiza a nivel del núcleo, después tiene que salir, ¿no?, los elementos para formar ribosoma afuera, conjuntamente con proteína. Y el mensajero, acá lo tiene. Quiere decir que la unidad de transcripción contiene unas porciones que se llaman exón, que se van a traducir, una porción llamada intrón, que no se va a traducir, y luego viene la ubicación de un casquete, es una protección, te conté, ¿no? Es una protección a este nivel. Y luego viene la cola, una polia o poliadenina, que también es protección
para evitar la acción de nuclearse, ¿no? Entonces, por fin hay un momento en el cual nuevamente hay, digamos, la posibilidad de que estos intrones sean eliminados y les queden solamente los exones. Entonces acá tenemos la posibilidad que se forme el ARN mensajero. Entonces leemos, se eliminan los intrones. El ARN mensajero se une a ribonucleotidas nucleares o pequeñas, también se le llama así, que se encargan del empalme, o sea, el splicing del ARN. Corte del intrón, corte del intrón, corte del intrón. En el sitio de adorno, 5' y empalme de la secuencia del lado 5' y 10' del exón. Entonces, los intrones tienen la secuencia GU de inicio y AG final. Entonces, quiere decir que esto de acá tiene que ser removido. Tiene que ser removido. ¿De quién estamos hablando? De un mensajero. ¿Y el mensajero qué tiene especial? Que tiene porciones que se llaman exones y que se llaman intrones. ¿Y qué? Que los intrones tienen que irse. O sea, hacer un ARN muy grande, sí, muy grande. Muy grande. Entonces aparece un ARN más pequeño, quiere decir que algo se cortó hasta que se descubrió que la parte que se cortaba era esta porción que se llama los intrones, sin necesidad de una enzima especial. Porque acá viene una actividad que se llama autocatalítica. ¿Lo notas? Autocatalítica. Entonces ahí tenemos la posibilidad de que se realice. Adelante. Acá tenemos la posibilidad del ataque, ¿no? Para que esta porción sea removida. Si esta porción es removida, el exón 1 se une al exón 2. El exón 1 se une al exón 2. Entonces hay la posibilidad de un ataque nucleofílico de la misma molécula que se llama autocatalítica. Si yo te preguntara qué enzima rompe esto, no lo recuerdo. Pues es una actividad autocatalítica. Por sí mismo se llega a cortar. Y se unen los exones. Y esto luego será destruido. Esto ya no se necesita. Será eliminado. Será desdoblado en su núcleo. Pero te queda esto. Claro, te queda esto que es el exón. ¿Y qué son los exones? La región que se va a codificar. Entonces, ¿qué cosa voy a encontrar en los exones? ¿Qué encuentro acá? Los codones. ¿Estamos? Estamos acá, no nos perdemos. Acá los codones. Por lo tanto, cuando este ya está formadito, tiene que unirse a una subunidad pequeña del ribosoma y luego tiene que unir una subunidad grande del ribosoma. Y se juntan los dos para que puedan leerse ya el proceso de la traducción, ¿no? La traducción. Entonces, nuevamente, ¿no? Acá tienes un intrón. Este intrón que está acá tiene que irse. El intrón tiene que irse. Ese intrón tiene que ser eliminado totalmente. Entonces, el exón 1 tiene que unirse al exón 2. El exón 1 tiene que unirse al exón 2. Entonces, existe, digamos, la posibilidad de una reacción. Claro. Acá hay una reacción que se le llama ataque nucleofílico en el extremo 5' del intrón. Luego hay un doblez que notas acá y una separación. Entonces, quiere decir que esta porción del exón 1 con guanina, y acá tienes esta porción del exón 2, permite su unión y tenemos los dos exones, exón 1 y exón 2 unidos, y el resto se va a eliminar. Entonces, obviamente que esta parte ya no va a ser utilizada y tenemos el ARN mensajero listo para su lectura. Estamos listos para su lectura. ¿Sí está listo para la lectura? Yo no, yo me cansé. Mañana lo vemos, ¿qué le parece?